En Japón existe un sitio para cosas muy concretas. Ya puede ser que has salido de fiesta, has perdido tu último tren, un sitio por si necesitas trabajar de forma más tranquila o simplemente para cuando no tienes dónde dormir. Hablo de los cibercafés. Estamos hablando de una habitación minúscula que puedes alquilar por hora, donde básicamente te dan un ordenador, bebida ilimitada y una ducha común donde puedes asearte. Para mucha gente es una solución para un problema puntual, pero para otros esto es su casa. Y hoy vamos a intentar entenderlo y ver cómo es vivir en un cibercafé. Para ello me he venido al centro, estamos en Shinjuku, vamos en búsqueda de uno de estos lugares, alquilar una pequeña habitación por 24 horas e intentar vivirlo desde dentro. He venido prácticamente sin nada, simplemente un par de cosas en la mochila. Y es que se supone que estos lugares tienen todas las comodidades que puedas necesitar. Normalmente todos conocemos los hoteles cápsula, que es una de las opciones baratas para poder dormir por la noche, pero en Japón hay muchas más. Y esta es una opción en teoría más barata. Pero también os digo que estoy seguro que vamos a entender por qué. De veras me crea muchísima curiosidad. Además hay que sumarle dos factores, y es que hoy es viernes y el cibercafé que vamos a ir se encuentra en Kabukicho, que es este de aquí. Probablemente uno de los lugares más transitados de fiesta de todo Tokio. Y es que acabo de ver una cosa. Esto puede que sea divertido. Este de aquí es el edificio donde vamos a quedarnos a dormir. De hecho, como podéis ver, la cuarta planta es el gran cibercafé Bagus. Si os fijáis, la primera planta es una discoteca. Creo que eso debería explicarlo todo. Vamos para arriba. Curioso, desde luego. Supongo que bienvenidos a mi nueva casa por las siguientes horas. Esto es una barbaridad. No sé por qué no creía que iba a ser tan y tan claustrofóbico. Es muy fuerte esto. Cuando estemos dentro de la habitación no voy a poder hacer mucho ruido porque literalmente estas cabinas están comunicadas unas con las otras. De hecho, escucho al que está ahí echándose una siesta a las 6 de la tarde. A mi izquierda estoy escuchando cómo alguien está comiendo y huele a chorizo. No entiendo por qué. Espero que sea comida. Pero quiero que veáis cómo es esta habitación. Voy a intentar hacer un plano. Lo primero de todo, remarcar lo oscura que es esta habitación. Todas las paredes están pintadas de negro, el techo es negro, el asiento es negro, la mesa es negra. Y esta tiene algo de particular, y es que no es del todo privada. Suelen ser un poquito más baratas, pero si os fijáis por aquí me pasa la mano y eso es el exterior, es el pasillo. Llevo 10 minutos y no entiendo nada. Antes de empezar a explicaros qué tipo de personas vienen aquí, vamos a ver la habitación. Vamos a empezar desde fuera. Como veis ahí tenemos lo que es la sala de cómics y aquí un pequeño pasillo. A mí me ha tocado la A10. Entramos por aquí, dejamos siempre los zapatos fuera y esto es nuestra habitación. Cerramos y, como bien os decía, esto no cierra del todo. Aquí hay como una especie de ventana un poco opaca, pero por aquí podemos ver al exterior, tanto por debajo como por arriba. Y como podéis ver por ahí también hay gente y de hecho se escucha a alguien justo delante mío. Tenemos por aquí un sillón que se puede acercar un poquito más a la mesa, que diría que es lo más grande de toda la habitación, donde tenemos una pantalla, un ordenador, un poquito pues de espacio para dejar tus cosas, un poquito más de espacio por aquí arriba, una pequeña caja fuerte, unos cascos para poder ver tu contenido favorito, por aquí un menú de comida que puedes pedir a la habitación. Esto lo veremos luego. Podríamos considerar esto el armario de la habitación. Vamos a colocar la chaqueta más ordenada. Y honestamente eso es todo, no hay más. Estos lugares supuestamente no están diseñados para vivir, están para pasar un rato. Pero la cruda realidad es que realmente hay gente que vive aquí en estas habitaciones. Y si quieres algo más de almacenamiento, tienes que utilizar el propio espacio que tienes para las piernas para dormir. De hecho, yo he dejado mi mochila aquí al costado con el menú, pero me parece fuertísimo el espacio que tienes para los pies. O sea, fíjate, o sea, si yo quisiera poner los pies rectos no podría, o sea, no me caben bien. Este es todo el espacio que tengo. Se avecina un día largo. No os podéis imaginar el calor que hace. Se me hace como extrañísimo
el movimiento en el sitio, pero evidentemente la gente que viene aquí no solo utiliza el espacio de la habitación. Ya son las 7 y pico, creo que es hora de asearnos. Vamos a ir al baño y a ver cómo es la ducha. Y además tengo que hablaros del sponsor de este vídeo. Es realmente extraño porque cuando te levantas es como que ves todo el lugar. Todo esto de aquí son habitaciones. Esta es la mía y nos vamos. Oye, pues ni tan mal, la verdad. El sitio ya te viene preparado con cepillo de dientes y algunas cosas más sanitarias. Una toalla, no parece tampoco estar extremadamente nueva, pero la ducha en sí muy japonesa para poder sentarte. Y algo de champú, pero ese ya me lo he traído yo. Y es que este vídeo ha sido patrocinado por LDB. Básicamente hace tiempo me enviaron estos productos para el cuidado de la piel y me están yendo muy bien. Así que vamos a seguir mi rutina. Empezamos por el anticaspa. Y es que es el Dercos Anticaspa DS de Laboratorios Vichy. Lo que me gusta es que no solo limpia, actúa directamente eliminando el 100% de las escamas desde la primera aplicación y evita que reaparezcan. Yo lo he notado desde el primer uso y además huele muy bien. Luego por otro lado tengo el gel limpiador de CeraVe, que básicamente utilizo cuando siento que tengo la piel muerta o la noto como más sucia después del día. Y es que este gel con ácido salicílico va muy bien porque limpia en profundidad y te deja la piel mucho más limpia y uniforme. Y luego utilizo Effaclar Duo Plus M de la Roche-Posay, que me ayuda a reducir granos, marcas y tiene eficacia en 8 horas. Y por último, tengo estos parches de la Roche-Posay, que por lo que veo hoy no los necesito, pero tengo estos parchecitos que cuando te sale un grano me lo pondría, y aparte de que prácticamente no se ven, ayudan a proteger la zona, que no se irrite, reducen la inflamación y al final pues que ese grano se vea menos. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis ver un poquito más sobre estos productos y muchos más que tienen. Muchas gracias por patrocinar el vídeo. Nos despedimos de la ducha. Os prometo que ahora vamos a ver todo lo que es la zona común, pero tengo mucha hambre. Mi gran problema es que no sé ni cómo ir. A ver, aquí hay como un tutorial, hay que hacerlo con el ordenador. La verdad no tienen una mala variedad de comida. Tenemos desde arroz con cosas, ya sea curries, ya sean como salchichas. Luego también tenemos hamburguesas, pasta, nada mal. E incluso algo de ramen. Con o sin tutorial no me entero de nada, o sea, está todo en japonés. Ah, mira. Todo esto es alcohol. Todo lo que hay es alcohol. Comida. Tu pedido ha sido completado. Ahora juraría que solo hay que esperar y en algún momento alguien vendrá y me dará la comida. La cosa aquí es que tienes que ir cambiando básicamente lo que parece una cama en diferentes tipos de cosas. Ahora tengo que mover esta silla reclinable hacia adelante para comer. La comida, la verdad, no tiene mala pinta. He pedido pollo frito y patatas fritas. No quería arriesgarme demasiado. Más que otra cosa porque no siento que tenga como demasiado espacio para comer. Imagínate que se me cae una sopa, tengo que dormir aquí. Se me hace un mundo, la verdad. Vamos a ver qué tal está el pollo. Un poquito de mayonesa. Hostia, hay algo que siempre pasa y es que da igual donde estés en Japón, que las cosas siempre se preparan bien. Vamos a dejar esto por aquí arriba. Y una de las cosas que entra en el servicio de alquilar esta habitación es que todas las bebidas son gratis. Y es que si os fijáis, aquí tengo mi habitación y si sales directamente tienes toda como una biblioteca con un montón de mangas de todo tipo. Eso es porque mucha gente viene aquí simplemente unas horitas a leer y relajarse. Os aseguro que hay cientos y cientos. Si nos dirigimos como a la parte principal, tenemos máquinas de todo tipo. Estas son de bebida y como veis pone que son gratis. Tienen todo tipo de marcas y me crea mucha curiosidad esta Fanta de melón. Así que le doy aquí. Hay como un contador, juraría que simplemente se está poniendo un vaso y llenando de esta Fanta. Y evidentemente
Nuestra Fanta radioactiva. Esto me flipa, pero también tenemos 3 tipos de sabores de helado que podemos coger ilimitadamente. Creo que estando en Japón vamos a probar el de matcha. Creo que simplemente cogemos un potecito. Tienes todo tipo de toppings. Aquí tienes las cucharitas. Y con esto nos volvemos a nuestra habitación. No me preguntéis por qué el topping de hoy parece que sea el color verde. Nunca había visto una Fanta tan verde en mi vida. Qué barbaridad, ni una Fanta ni una bebida, pero se ve que esto es muy típico en Japón. No de Fanta, sino como esta soda de melón. Para mí, demasiado dulce. Ahora sí quiero ver si voy a coger 30 de estos esta noche. Heladito de matcha. Esto es otra cosa, porque no es demasiado dulce y eso está muy bien. Vamos a intentar entender para qué funciona realmente este tipo de cibercafés, porque si bien su uso normal es el de descanso por unas horas, vengo a trabajar en un espacio en el que no me molestan, en el que se está en silencio, con ciertas comodidades como la bebida, la comida, la privacidad, o también puedes venir a leer un rato, normalmente se acaban frecuentando por otro tipo de personas. Y es que Tokio es un sitio realmente caro de vivir y sobre todo en el centro, pero la mayoría de gente que trabaja en Tokio trabaja en el centro. Tokio es la ciudad más grande del mundo, viven 40 millones de personas y a veces ir al trabajo supone 1 hora y media de tren ir y 1 hora y media de tren volver, por lo que tiene sentido para mucha gente, en vez de pagar una renta muy alta que no pueden, irse a vivir a las afueras o vivir en un lugar así. Cuando he llegado me he dado cuenta de una cosa, y es que si bien lo que se suele promocionar es la venta de unas cuantas horas, es decir, 6 horas, 3 horas, también había un cartel bien grande que intentaba promocionar la venta de una semana entera. Esta semana costaba unos $100, pero no es lo que suelen utilizar. Al final, pensad que esto es muy barato cuando coges pocas horas, por lo que si tú vas al trabajo y vuelves para dormir, simplemente alquilas 6 horas, duermes y vuelves a ir a trabajar. De esa manera acabas ahorrando mucho dinero a final de mes, pero vives condicionado a ir siempre como con una especie de maleta encima y a vivir en un espacio así, sin privacidad. Pero a la vez no me queda claro qué tipo de gente viene aquí. Si bien pensaba que eran los típicos salaryman de Japón, me estoy encontrando todo tipo de gente. De hecho, cuando he ido a ponerme el helado, justo venía una señora a calentarse la comida y no tenía demasiada pinta de haber simplemente cogido esto por 4 horas. He leído muchas cosas. Al final, por ejemplo, mucha gente joven que se independiza no tiene el suficiente dinero como para irse a vivir a un piso, por lo que acaba en este tipo de sitios, o incluso parejas antes de casarse deciden alquilar habitaciones de estas dobles, que también hay, para poder tener algo de intimidad y poder hacer pues sus cosas, por lo que es un lugar un poco de todo el mundo. Y hay otra cosa que me ha parecido muy curiosa, y es que a mí nadie me ha cobrado nada aún. Simplemente me han dado un recibo que supongo que al salir tendré que pagar las horas que me he quedado, y luego cuando me he ido a hacer la ducha también me han dado otro recibo. Este recibo también te sirve para pedir comida, para todo, y se va acumulando como a tu cuenta. Es todo muy cómodo, pero a la vez estar aquí es realmente incómodo. Todo el mundo está en silencio, aunque de repente escuchas un ronquido, de repente escuchas un golpe. Es incómodo hablar porque aunque esté susurrando sé que me están escuchando a mi alrededor y no quiero molestar. Es por eso que tengo el micro en la boca y es un tanto distinto a como suelo hablar normalmente, pero no sé, es raro de cojones. Creo que estaba a punto de morir de aburrimiento. Si bien ver Shin-chan un rato está bastante bien, cuando ha pasado un rato ya... Y además hay algo que no tenía en cuenta, y es que cuando yo pensé en cibercafé, pensé en el típico cibercafé de Corea, donde los ordenadores son buenos y se puede jugar pues a shooter, y pensaba, me puedo pasar toda la noche jugando, yo que sé, al PUBG o al Counter-Strike, pero ¿qué va? O sea, este ordenador lo máximo que tira es un minijuego de internet. De hecho, he estado un rato intentando jugar a este juego de básquetbol horrible.
horrible, o sea, no tiene ningún sentido las físicas, no tiene sentido nada. Luego, cuando ya llevas un buen tiempo en la habitación, cada vez se te hace más pequeña, es como que tus cosas se te empiezan a desordenar, no empiezas a encontrar nada, es como simplemente una cama en la que encima tiene una mesa. Es bastante claustrofóbico. Que sea tan oscuro y tan negro no ayuda, además, porque aún lo hace más pequeño. He encontrado esta sala enorme de billar que también tiene una máquina de dardos y al menos aquí puedo hablar. Es como que siento que ahí se tiene que estar tan y tan en silencio que incluso moverte da la sensación de que molestas a alguien. Y bueno, si hay billares, por lo menos vamos a jugar, aunque sea solos. Pero la cosa es que tampoco entiendo en qué momento llegas aquí con un amigo y te pones a jugar al billar cuando normalmente vienes aquí solo. A ver, que si es para practicar, pues no está mal. Al menos nos vamos a entretener un rato. Tengo una idea, yo soy lisas y vosotros rayadas. Mira que si gano te suscribes al canal. Diremos que he ganado. Con la bromita se me ha hecho ya un poquito tarde, son las 11:30 de la noche. He cogido una bebida más. Y atentos a la revista que he cogido. ¡Wow! Una revista de España, solo hay que ver la portada, es increíble. Primero de todo, podemos ver lo kawaii que han hecho la Sagrada Familia con este diseño. Evidentemente, jamón serrano, paella y quesos, no lo sé. Y es que a los japoneses les encanta España, una barbaridad. Me gustaría a mí tener una guía tan kawaii de mi propio país. Ya empiezo a estar cansado y quiero irme a dormir antes de que empiece a llegar la gente borracha que no ha podido coger el tren. Vamos a preparar un poco la habitación. He apartado todo hacia este costado de aquí. Tengo pensado que lo más óptimo va a ser poner esto aquí para que no se me vea y yo dormir aquí. De tal manera que tengo todo este espacio de aquí. La pantalla no tengo ni idea de cómo apagarla, pero se apaga sola. Ni tampoco sé cómo apagar esta luz que me va a estar dando todo el rato en la cara. Pero bueno. De la mañana, no sé qué cojones me acaba de despertar, ha sido como un golpe, no paro de escuchar tosidos, como que siento que estoy durmiendo en la cama con 6-7 personas, es una barbaridad. Podríamos decir que no ha sido mi mejor noche, pero tampoco la peor. Va a tocar ordenar un poquito. Me apetece demasiado un café. Wow. Buah, estoy muy descolocado, ¿eh?
No sabéis qué extraña sensación salir a la calle y que haya tanta gente. Antes de salir me he dado una vuelta más extensa por el lugar, ya que el sitio es más grande de lo que os había enseñado. Tiene un montón de pasillos con cabinas como la que habéis visto mía, que se dividen entre hombres y mujeres. Es decir, donde estaba yo, en la zona donde estaba yo, solo habían hombres y luego hay zonas donde solo están mujeres. A ver, están prácticamente al lado. Es curioso ver incluso maletas delante de las habitaciones. Luego tenemos también una parte de fumadores. Si eres fumador, tú puedes alquilar una de estas habitaciones y fumar de forma tranquila mientras pasas tu tiempo. Luego no había visto que había una sala entera de dardos y al lado tiene 3 habitaciones de visionado. Estas habitaciones os podéis imaginar para qué son. Son completamente privadas, únicamente hay 3 y puedes alquilar pues películas más 18, así que digamos que es otra manera de evadirse. Y esto ya me ha parecido increíble. También dentro hay una sala pachinko, una sala de slots. Por si no solo quieres venir a dormir y quieres venir a perder dinero, este también es tu sitio. De paso he ido a los baños a lavarme la cara y la verdad no es tan mal, pero tampoco está bien. Como cosa de una noche es algo que está bien, es un servicio súper óptimo. Si no puedes volver a casa porque se te ha ido el último tren y estás de fiesta, echarse una siesta ahí es espectacular. Si tienes un par de horas tiradas, si quieres descansar, lo mismo. Si quieres trabajar un ratito, perfecto. De hecho me he fijado también que hay salas en específico que son solo sentadas, es decir, con una silla, y esas sí tienen buenos ordenadores. Imagino que ahí sí puedes ir a trabajar, a jugar, a lo que sea, un par de horitas. Aunque no he estado 24 horas, me han salido 24 horas a 4.000 yenes, que al cambio sería esto. Pero si te toca vivir ahí, el hecho de que sea tan y tan oscuro hace que la habitación, ya de por sí pequeña, se haga aún más pequeña. De verdad, pasar ahí casi 24 horas ha sido toda una experiencia. No me quiero imaginar a alguien que está viviendo ahí de forma indefinida. Sí, es verdad que la gente va a trabajar y luego se queda ahí para descansar, pero también hay casos de gente que simplemente quiere evadirse, que se pasa una semana en ese cubículo. De todas formas, ha sido una experiencia muy interesante. Espero que os haya interesado a vosotros también. Muchas gracias a LDB por patrocinar el vídeo y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.